¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, el programa que El Universal y Milenio preparan para usted, comentando la nota polémica, la nota más reciente. Y aquí estamos, nuestros vecinos, David, hola, Elisa, ¿qué tal? Qué gusto. Héctor. ¿Qué tal? Buenas. Y mis colegas Carlos, ¿Cómo te va? Juan Pablo, Héctor, Azucena. Hola. Hoy acordamos comenzar con uno de los temas más delicados, quizá el mayor problema que enfrenta nuestro país, que es el de la violencia. Por igual, lo mismo Guerrero, que Michoacán, que Veracruz, que Tamaulipas, prácticamente podemos citar cualquier parte donde hay violencia, pero algunas zonas que se habían mantenido sin esa demostración brutal, pública, de criminalidad, pues le está pasando a la Ciudad de México. Y se había negado aquí la presencia de cárteles. Quizá a partir de ahora es que podamos hablar de que sí existen cárteles en la Ciudad de México. ¿Qué dicen? ayer el jefe de gobierno dijo que en efecto, por primera vez, yo no había escuchado algo similar, dijo, bueno, yo no, ya empezamos. Adelante, Juan Pablo. Entonces dijo que eran narcomenudistas, como siempre lo han afirmado los que han estado al mando de la jefatura de gobierno o de la policía, pero que claramente tenían, lo que es para mí era una obviedad, claramente tienen nexos con cárteles, y especificó de Jalisco, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, de Morelos, que por ahí no sé, a lo mejor son los rojos, y de Guerrero, me parece que dijo. Entonces, el desmembramiento de esos cuerpos y que los hayan tirado ahí en Insurgentes, la avenida que cruza toda Ciudad de México, de norte a sur o de sur a norte, sí, yo creo que ya escala. Sí había habido cuerpos macheteados, destazados, pero yo creo que ya es una exhibición de insolencia de estos grupos que se están peleando la ciudad. Y se están peleando la ciudad porque hay muchísimo consumo de droga en la ciudad, digan lo que digan, sino que se están peleando, no están peleando el paso a Estados Unidos, están peleando, yo vendo en la Roma, yo vendo en la Condesa, yo vendo en todos lados. Vamos con David. La negación, creo que ayer se sepultó con lo que dijo el jefe de gobierno, pero la violencia en la Ciudad de México no es nueva, empezó en 2011. 2 descuartizados en un compacto en la colonia Tacuba. Y ahorita verás la ruta de la muerte. En mayo de 2016, una cabeza en una maleta en Tepito. Julio de 2017, 2 cabezas en bolsas negras, ya una sin el rostro, que fue lo que vimos el domingo. Febrero de 2018, los restos humanos en botes de la Gustavo Amadero. Y junio de 2018, en el puente de Nonualco. Entonces, esta es una violencia que ha venido escalando y que no es nueva. E insisto, lo que ya queda atrás o debería quedar atrás es la negación de las autoridades de la Ciudad de México de que no hay violencia, de que no hay nexos, que no hay cárteles que operen en la metrópoli. Héctor. Yo lo que creo es que hay una escalada de violencia que no se había visto ni en 2011 ni en ningún otro año. Habían aparecido, sí, restos, nunca habían aparecido en la columna vertebral de la Ciudad de México, la avenida que la atraviesa de sur a norte, que la articula de alguna manera. Y creo que todo esto tiene que ver con 2 hechos que ocurrieron el año pasado. El primero es el abatimiento del líder del cártel de Tláhuac, apodado El Ojos, y después, unos meses después, el abatimiento en un estacionamiento del líder del cártel de Tepito, al que apodaban Pancho Cayagua. Al pasar esto, ocurre lo que ocurre en todas las ciudades, lo que hemos visto desde hace 12 años en todas partes. Los sucesores se fracturan, se enfrentan, la otra organización aprovecha la debilidad para meterse y comienzan a aparecer toda esta serie de cosas. Lo que es increíble aquí es cómo ha aumentado no solamente el nivel de violencia, sino el nivel de ejecuciones y de muertos en zonas específicas de la ciudad. Todo el centro está tomado por motonetas, por motocicletas y por cadáveres que ya ni siquiera se están reportándolo. Hubo un asesinato
asesinato del líder de Garibaldi hace 3 meses y no salió ni en los periódicos. El líder de Garibaldi era el que controlaba el narcomenudeo en Garibaldi. Todos los vecinos y todos los dueños de los establecimientos lo conocían. Lo mataron en un partido de fútbol. Entró un grupo rival, que es el que está ahorita controlando Garibaldi, y es el que está relacionado con el descuartizamiento de estos jóvenes, porque uno de ellos era un narcomenudista precisamente de la Plaza Garibaldi, que lo habían corrido del Santa Veracruz y del rumbo de la Alameda, donde se dedicaban a asaltar una pandilla de adolescentes. Entonces los operativos los movieron hacia Garibaldi. Cuando llegan a Garibaldi los absorbió el grupo criminal que está controlando esa zona y los puso a vender, y cuando se da el enfrentamiento, pues agarran a un chavo de 19 años, ya con un pasado de haber pasado alguna vez por el reclusorio por robo, pero lo que me impresiona son las redes sociales de ellos. Unas redes sociales llenas de aspiraciones perversas, retratado con armas, con tatuajes, con fotos de capos, tratando de emular Los muertos esto. son jóvenes, Héctor. Todos son jóvenes. Todos son jóvenes. Sí. Todos, bueno, Entre casi los todos. 10. Ahora, Vamos con la Azucena. decías, unos 125 ejecuciones en lo que va del año más o menos con el sello del crimen organizado. La DEA ya había mencionado que había presencia de los cárteles en la Ciudad de México y perdón, pero era tan ridículo como estéril el debate con el gobierno de la Ciudad de México, porque se lo preguntamos N número de veces a Miguel Ángel Mancera, ¿hay cárteles o no? Les llamaban narcomenudistas, pandilleros, enfrentamiento entre grupos rivales, bandas, etcétera, siempre minimizándolo. Hablé hace algunos días con el actual jefe de gobierno y lo seguía negando. Hasta ayer un poco, a mí no me queda muy claro si ya fue un No lo parteaguas, ¿no? Si fue un No, no es una parteaguas en la aceptación aceptación tan de que hay cárteles pero de los grupos ridículo, sí. delincuenciales, pero a quienes vivimos en estados con presencia de cárteles, como el estado de Nuevo León, están hablando el lenguaje de los narcos. Hay colgados en los puentes, hay mensajes clavados en los cuerpos, hay despedazados en las calles. Es decir, los criminales sí están hablando el lenguaje del crimen organizado y yo no estoy segura si la autoridad esté preparada para enfrentarse en igualdad de circunstancias. Yo creo, perdón, que estamos viendo algo semejante a lo que pasa en Guerrero y en Morelos. Es decir, no está propiamente el cártel Jalisco operando en la ciudad. Lo que hace es controlar mafias locales como los Rojos o como los Guerreros Unidos, sí. que son los que controlan zonas, los que venden, etcétera. No quiere decir que el cártel esté operando. Pero ¿de qué es crimen? Estoy de acuerdo con Azucena que es una discusión absurda, porque es crimen organizado. No está, ¿qué tiene que ver si está metido el Mencho? Cuando toda la estructura está tomando la ciudad. El cártel de Tláhuac manejaba 7 delegaciones antes de partirse, 7 delegaciones del sur y del oriente. ¿Por qué vamos a ponernos a discutir si hay cárteles o no cuando tienes la mitad de la ciudad tomada por el crimen organizado y luego toda la delegación Cuauhtémoc y toda la Venustiano Carranza? O desorganizado, quizá, porque justamente la violencia es un poco el momento en que Pues lo del domingo en la tumban mañana a fue las muy cabezas, organizado, ¿no? porque ni siquiera las cámaras de monitoreo estaban apuntando Había casualmente cámaras al puente, ¿verdad? 7 cámaras. Sí. Y Y una son- estación de policía cercana también. Sí, y son fenómenos que estamos viendo a nivel nacional, a nivel histórico también en nuestro país. Podemos entrar a algunas de las propuestas interesantes de colegas periodistas que han hecho, por ejemplo, para recapitular todo lo que ha sucedido, recabar información de Narcodata, y vemos estas expresiones que suceden en todos lados, es decir, cómo los cárteles se fueron fraccionando, pero no únicamente, bueno, y obviamente de manera exponencial después de Felipe Calderón Hinojosa, pero no únicamente se fueron exponenciando, sino además fueron abarcando más territorios y además encuentras estas células de cada uno de los cárteles, como las expresiones que estamos viendo en la Ciudad de México. Entonces, pero los políticos nos llevan a su terreno, a hablar y a discutir de si hay cárteles o no hay cárteles, cuando lo obvio estaba ante nuestros ojos y cuando el día de hoy ya es inevitable hablar de la peor crisis y de manifestaciones en la avenida principal de la Ciudad de México. Carlos. Pero, bueno, más allá de que Insurgentes es no solamente la columna vertebral de la ciudad, son 40 Sería kilómetros. Reforma, quizá, también. No importa tanto que sean insurgentes, sino que es a 1,5 kilómetros, 1 kilómetro o 2 del Zócalo. Eso es lo escandaloso. Está Bueno, en el pasa centro dos de la calles. ciudad. Y a unos 100 ¿Qué? metros de la Secretaría de Seguridad. Pasa 2 calles del Pública, además. Zócalo, Lagunilla está a 2 calles del Zócalo. Lo que digo es que el lugar donde hubo este tiradero de restos es el centro de la ciudad, es el corazón de la ciudad. Es más, Tlatelolco, pues era el otro tenor. Había 2 islotes, Tenochtitlán y Tlatelolco. Allí estaban los Tenochcas. Es decir, es el corazón de México. Bueno, yo creo que esto de el crimen organizado en la ciudad obviamente está detrás de cualquier narcomenudista.
Pero de eso a imaginar que hay una operación en rigor como de los grandes cárteles del narcotráfico, me parece una insensatez. ¿Por qué? Porque aquí, aunque han encontrado, así como encuentran máquinas que falsifican productos o producen productos pirata, etcétera, no hay, como ocurre en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en quién sabe cuántos lugares, laboratorios de procesamiento de metanfetaminas o de procesamiento de goma de opio. En ese sentido, aquí no operan los... Aquí no son los centros de distribución para el mundo. No, yo estoy en desacuerdo. El aeropuerto internacional permíteme, es la puerta de entrada. No, es la puerta de entrada, no de salida. No, Perdón. de salida, no sabemos. Perdón, pero eso no lo puede perdón, controlar yo una sí mafia. lo sé, por eso lo estoy diciendo. No. Permíteme, si pudiera yo terminar. Por favor, Carlos. Es decir, es evidente y nadie nunca ha negado, pues ¿de dónde van a sacar los narcomenudistas sus tachas y sus sobres de cocaína? Pues del crimen organizado. ¿Qué ha ocurrido? Que desde luego, ahora lo que tenemos como novedad es que el jefe de gobierno señala 3 grupos, uno de ellos el más importante, yo creo que de América, cuando menos, que es el Jalisco Nueva Generación. Los otros, los de Guerrero, ¿quiénes son? Pues los que asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa, son Guerreros Unidos. Los Rojos y los Ardillos, que tienen presencia los 3 en el estado de Morelos. Lo que señala es por dónde va la cosa. Él no señala, digamos, a los Zetas o al Golfo o a los quién sabe cuántos haya. El predominante es el Jalisco Nueva Generación en el continente. A ver, David. Bueno, acaban de encontrar una bodega, con perdón, David nada más Héctor. rápido. Acaban de encontrar una bodega del cártel Jalisco en Tláhuac, pero no son hechos aislados. No. Esto es un corredor Es que un corredor, va de la Ciudad de por México a Acapulco y por todos los lugares por donde pasa hay una mafia local controlando o peleando con otra. Pero por todos los lugares donde baja esa cadena, el primer eslabón es la Ciudad de México. Y el Perdón, último los de es Acapulco y salen es más de ida y fácil vuelta. por Iguala para llegar al puerto que venir a la Ciudad de México y luego son recorrer de distintas nuevo cosas. el lugar. Son A mí distintas cosas. Me parece que fue más insensato, es más insensato el manejo político que se le dio a la negación de que en la Ciudad de México operan grupos criminales. Es que no operan, es que no como operan quiera. en el sentido, Entonces, yo ¿los qué estoy son? totalmente y lo de que acuerdo estamos con Y lo eso. que estamos viendo ahora son las mismas imágenes que hemos No, visto son años atrás, manifestaciones de violencia. años atrás en otros estados del país. Es que no podemos y ahora las circunscribir- estamos viendo en la Ciudad de México. No. Les vino a estallar la realidad en la Ciudad de México y ahora ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir haciendo un manejo Lo que político? están La haciendo, propia Marín, Alejandra Barrales en un foro vamos en el hacia- Universal vamos dijo, justo hacia Miguel el Ángel tema que Mancera pone David. no le dio la prioridad al tema de la seguridad en la Ciudad de México. Yo creo que no podemos Vamos justo a circunscribir eso, el Azucena, que a la exista o respuesta no. de las autoridades, la falta o ausencia de Estado en algunas zonas ya. No podemos circunscribir a que sea o no un cártel porque se produzcan o no se produzcan drogas. Es decir, es mucho más amplio. Es una organización con un objetivo, con cierto número de personas, etcétera. Es decir, no lo podemos negar. Creo que No ya, lo estoy que ya negando, nos lo que cayó. digo es que no es la misma operación en la No, Ciudad no es la de misma México operación, pero que en otro lugar. pero- Que no sabemos. Vamos a A ver, esperar. vamos Pues a sí, esperar pues que ya concluya no Azucena. podemos Juan Pablo. ¿Cuántos capos no han detenido en la Ciudad de México? En la Ciudad de México que están viviendo en la Ciudad de Es Bueno, México. un que- santuario, que no es se- un refugio de que- los que grandes. no se Bueno, ve pues como desde sucedía en ahí Morelos, en hablan por algunas teléfono, colonias. desde ahí giran Puebla, instrucciones. Guadalajara. Eso se Pero parece vieron mucho a acá el operar. licenciado, por ejemplo, El licenciado en del las cártel de Azures. Sinaloa. Casas de seguridad en la Ciudad de A México. ver, el único que no ha saltado a la palabra es Juan Pablo y la ver. está pidiendo. Qué ordenado. Yo difiero contigo, mi querido Carlos. Siempre. Eso me No siempre, encanta. pero muchas veces. Imagínate que pensaron lo mismo, qué aburrido. Imagínate. ¿Para qué platicamos? A ver, ¿de qué tamaño es el problema? Yo coincido con Héctor, tu tocayo, que es un corredor, creo que así lo ha aprobado la autoridad federal, lo ha aprobado la autoridad local, lo ha dicho, lo ha reconocido. Hay un enorme mercado en Ciudad de México, Garibaldi, La Roma, La Condesa, el que quieras, de droga. Entonces, sí es idéntico, en mi opinión, a lo que ocurre en otros lugares, porque además se da un fenómeno paralelo, la extorsión, el secuestro, donde están vinculados estos grupos. Idéntico que en Tamaulipas, que en Guerrero, que en Sinaloa. Ya, como dice David, se les salió de las manos. A mí me recuerda mucho, yo viví 5 años en Acapulco y vivíamos en un paraíso, por decirlo así. Estaba lleno de spring breakers cada año y se empezaron a matar y a matar y a matar. Y tú los veías ya en los restaurantes, a los narcos, las personas estas con cataduras de asesinos, mano, la verdad. Sus coches, sus armas, sus cadenas, su vestimenta. Y está sucediendo en Ciudad de México. A mí me pasó el otro día, no voy a decir el nombre,
un altísimo funcionario de seguridad en una mesa, yo en otra con uno de mis hijos, y al lado unos tipos que evidentemente eran narcotraficantes, ¿no? No los estoy estigmatizando por los tatuajes, están aquí, y si no ponen atención, se nos va a ir de las manos. Doy un dato adicional que me tranquiliza un poco. Dijo el jefe de gobierno que van a destinar la mitad de la policía para combatir este fenómeno, y pues qué bueno que detienen la Casi cosa. 50,000. La verdad no 50,000. debe ser si son cárteles o no. Yo creo que la explicación que tenemos que encontrar es por qué en 5 o 6 años esto se disparó de la manera en la que se disparó. Porque hace 6 años había ya indicios de una unión Tepito focalizada, extorsionando gente, comerciantes de Tepito, etcétera. No sabíamos, no teníamos la menor idea de que existiera un cártel de Tláhuac, y de repente algo comenzó a pasar de 6 años para acá. Yo creo que eso es lo que tenemos que explicar y que Hay un entender. ángulo en esto que creo que vale la pena no soslayar: la socialización de la delincuencia. Ayer, en el incidente fatal, funesto que hubo y empezó en Coyoacán y que terminó en Tláhuac, terminaron llegando no sé cuántas decenas, quizás 30, al menos 25, 30 mototaxistas. motociclistas con motocicletas. Hoy sabemos, según informó, por cierto, hoy de nuevo el jefe de gobierno hace un rato, motocicletas robadas, a ver si no están los de aquí, algunos compañeros que les han robado la moto, y que eran las mototaxis de cuando el capítulo del Ojos, etcétera. Es decir, hay un arraigo social. hay un arraigo social. ¿Cómo se ve cuando hay un operativo por lo que sea de delitos federales o locales, digamos en La Lagunilla o en Tepito, que salen tumultos a confrontarse con la policía? Ayer los que llegaron, todos están detenidos, son 20 y tantos. ¿Qué así pasa? Por ¿Dónde eso, operan los Azucena cárteles? inclusive Así- pidió la palabra. Además, no es un hecho aislado, ¿eh? Así Lo que sucede está cuando contando operan no los es un hecho cárteles en aislado, todos son los estados de la narcomenudistas República. también. Hubo Ahora, 4 muertos. a mí que me preocupa que todos coincidimos en que la Avenida Insurgentes es una avenida importantísima, que cruza la ciudad, etcétera, etcétera, pero hasta hoy no hemos podido tener una declaración concreta por parte del jefe de gobierno, ni siquiera respecto a si hay imágenes o no, algo en lo que hemos sido Muy insistentes. insistentes con el tema, porque presumen que hay miles de cámaras en la Anoche de ciudad. algún modo te dijo que no te quería decir Pero de lo que algún tenía. modo, A ver, pero Y además vuelven a no estoy suspicarse, segura, si vuelve sí. todo, porque no hay información suficiente. Sí, pero no y todo lo porque- que ocurre tienen que salir corriendo a decir, fíjense pero- que pasó esto y no, esto y pero esto. hay información que debería de fluir, ¿no? De manera natural, No como sé, el pero tema, no por sé. ejemplo... Si hay una de las averiguación, ¿quién cámaras. sabe? Bueno, seguramente lo de las cuando hay cámaras, cuestiones... Carlos, Sí, lo pero de lo de las las cámaras cámaras siempre ya lo han había salido- presumido, siempre ya han había dicho, salido en la lo han silla rota. planteado O sea, como ya si estaba el además... video. Sí, como si además fuera una de las Y no estrategias de sabemos si seguridad. es el único ¿para qué? video. Sí, fue No, posterior. Pero es más grave que solo yo hablar o no de quisiéramos cámaras, saber- sino de... Es que yo creo que hay un Déjame asunto concluir, político nada más que no nada más podemos déjame concluir dejar. el tema de las cámaras. No es por las cámaras en sí ni por el morbo de ver los videos. Exacto. Es porque si no existen los videos, hay sospechas de que hay cómplices, policías Nadie o ha dicho gente que de la no autoridad. existen. Pero Ayer el tampoco jefe que de sí, gobierno te tampoco dijo, que sí, ¿no? tenemos, elementos pero de no las investigación. estamos dando No a es conocer. claro, ¿no? Todas las averiguaciones ministeriales son secretas, punto, por ley. Por eso digo, llevemos el debate un poco más allá. No, yo creo que hay un elemento político que sí podemos, no tenemos que estar esperando a que alguien salga a darnos la información No, porque está hay- a la vista. y hay que hacer Los periodismo. grupos políticos han estado dominando, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc, el mismo grupo político desde Sí. hace muchos años, y Tláhuac, el mismo grupo político desde los linchados, desde los federales de Tláhuac, el Sí. mismo grupo político está al frente de Así esa es. delegación. Cuando tú permites que haya invasiones de terrenos, ambulantes, ilegalidad, donde hay la ilegalidad, llega el crimen. Invasión de casas, Entonces, de no, pero edificios. se fueron dando fenómenos que teníamos noticia de que estaban ocurriendo. Casas de seguridad. No, pero zonas. esto, No, los cosas predios, toleradas, los predios. cosas toleradas por el gobierno delegacional en primera instancia. Ok. En esos lugares. Y entonces se fue creciendo algo, pues lo que pasó con Rigoberto Salgado en Tláhuac es que los familiares del Ojos estaban trabajando ya contratados en la delegación. En la delegación. La delegación invadida por esta triada, que son ambulantes, que son los taxis piratas, que son los invasores de terrenos y luego los narcomenudistas. Por Una eso parte digo, de los ambulantes, la diría yo, ¿no? Para no socialización del generalizar. crimen no, No, porque debe los ser exprimen. soslayada, porque me parece, digamos, como muy cómodo, en la generalidad, es que los políticos, o es que el gobierno, o es que... No. La información es de concisión y de precisión o no sirve. Sí, pero tenemos A que ver, dirigirnos Y al lo que tú gobierno. acabas escuchamos a de David recordar ahora. es preciso. Para seguir el hilo de Azucena.
el tema de la colusión de los policías. No nos podemos explicar que no haya videos, que no se hayan Nadie dado cuenta. ha dicho que no hay videos. Que no se conozca la información. La estamos reporteando, no te preocupes. Y sé que no, no te gusta que los periodistas piensen, pero yo en estos casos y en otros casos, si yo soy autoridad y no quiero por alguna razón dar a conocer los videos, no los doy. Déjame terminar la idea. En otros casos y en otros estados se ha comprobado la colusión de los policías. Supuesto, claro. Y yo creo que aquí en la Ciudad de México debe haber una investigación de la autoridad para que De hecho, ayer se dijo que ya hay una línea abierta que tiene que ver con los policías. Sí. Si hay una línea ya abierta, tienes razón, y sí creo que en aras de transparentar, yo coincido, perfectamente podrían Ser informarnos, claros, pues miran, básicamente. aquí se ve cuando llega el camión y los tiran y no había nadie, no había policías, no sé. Si con eso se resuelve, pero fíjate un punto que tiene que ver. Yo hoy puedo apostar doble contra sencillo que no hay videos. Déjame cierro con un punto Pero no del momento que en tiene que que los ver tiran. con lo que no se hizo. Sí, del momento en que los En tiramos. 2011, fíjate, en 2011 era jefe de gobierno Marcelo Ebrard. El 21 de septiembre de 2011 informan su gobierno. Ya detectamos 1000 puntos de venta de narcotráfico en Ciudad de México. Bueno, era Distrito Federal. 1000 puntos de venta. Yo dije, híjole, pues qué bien, ¿no? Ya los tienen identificados, los van a cerrar, va a haber operativos, etcétera. Un año después, yo dije, bueno, pues va a informar que cerraron 500. Dice, ahora sabemos que hay 2000 puntos de venta, el doble. ¿Qué es eso? Entonces no cerraron, no eliminaron Una estrategia fallida. la colusión. Estrategia fallida. Los administraron. No, por Tocaba favor, Lisa, Carlos. Discúlpame, pero es Lisa. que dices estrategia fallida. Yo al menos, al parecer aquí varios saben todo, yo no sé si fue una estrategia fallida, no sé siquiera si hubo operativos, ni sé qué comportamiento tuvieron los jueces a quienes les pudieron haber presentado probables culpables. Como lo ignoro, no puedo irme sobre la estrategia fallida. Bueno, vamos Pero, con Elisa. Tampoco hemos visto una estrategia que haya funcionado a nivel nacional, a nivel regional, a nivel estatal, municipal y ahora en la Ciudad de México. No lo hemos visto y tampoco nos estrategia de podemos ocultamiento, y y es una tampoco nos estrategia podemos explicar que haya crecido la violencia y el crimen organizado, ya sea en cárteles, en células, en brazos permitidos por los grandes cárteles, si no existiera también la colusión Eso de es. autoridades de todos los Entonces niveles. tomemos el atajo. No, No atajo. Marcelo Nada más Ebrard, Miguel Ángel contemplamos. Mancera, sabemos quién, no tenemos información. el jefe de gobierno, el señor Amieva, son cabezas del crimen organizado. Carlos, te pongo un Con ejemplo. esa A ver, lógica, pero espera. con esa lógica, yo No digo, ¿para qué sabíamos- platicamos? a ver, no sabíamos que Beitia, el fiscal de Nayarit, estaba inmiscuido Y en eso uno de hace los que grandes todos los cárteles. fiscales estén inmiscuidos en No el son cabezas del crimen organizado, pero tienen que dar cuentas pero como jefes de son cosas- gobierno espera, de son una temas- situación que está sí, ocurriendo, y son por temas favor. que nos Excepto de las que enteramos están en por curso de investigaciones investigación, americanas. Nos enteramos por investigaciones en el extranjero, no por lo que sucede aquí. Es también parte del fenómeno que creo que estamos viviendo, en donde estas investigaciones no se dan, en donde nuevamente nos van a presentar detenidos, se van a pulverizar. ¿Y qué va a suceder? Hay un tema, Carlos. Eso de que nos enteramos por el extranjero es Marín, de las Bueno, fantasías. vamos a lo un de asunto Beitia, lo de doméstico. Beitia. ¿Qué pasa en Puebla? Matan, ejecutan, asesinan a seis policías que habían llegado a su corporación porque les iban a hacer exámenes de confianza, les retiran las armas y los mandan a hacer un último rondín desarmados. Alguien los puso, es decir, hay colusión del crimen organizado con las pero es policías, que no quiere decir que sean las cabezas de las organizaciones. Azucena, Existe. Azucena, no se me ocurriría contradecirte. Son hechos específicos, pero si eso ocurre Pues con mis específicos en paisanos en la Puebla zona y en huachicolera, Nuevo León y en permíteme. Guerrero y en Oaxaca y en Chiapas eso y en la no Ciudad de hace México. que 400 y pico de miles de policías estatales, Pero nadie dice 35,000 federales, y si quieres le ponemos los decenas de miles de Fuerzas Armadas, estén en el crimen organizado. nadie ha dicho Hay un eso. factor, Nadie Carlos. ha dicho eso. Ocurre en lugares concretos y en el caso, perdón por terminar, en el caso de los tirados en el puente de Nonualco, el más antiguo, por cierto, el primero que se hizo en la Ciudad de México, paso a desnivel. Eso nada me hace anticipar que deben estar coludidas la policía de la Ciudad de México. Pero hay un y la factor que Procuraduría. Héctor rozó y que no tocamos, y ya no habrá tiempo porque estamos terminando, que es la desigualdad
la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de Eso atención no de justifica estos gobiernos. meterse de criminal. No, pero Conozco explica en mucha gran gente parte, jodida explica, que es honrada. explica en gran parte todo lo que dices Y las de lo que ha leyes. ocurrido en Tláhuac. De algún Las leyes. modo vuelve Nada más. Pero bueno, cómplice al estamos en la gobierno última del ronda. crimen organizado. Un último para turno para desigualdad y la todos. pobreza Para lo cerrar. hace corresponsable. Vamos a Para cerrar, Héctor, de mi parte, creo que el reto viene para el próximo gobierno. Le están dejando una bomba de tiempo a quien gane la elección en la Eso Ciudad de ocurre México. cada 6 años. Pero no, 30 pero no en la segundos Ciudad de México. para cada Entonces, uno. ¿qué estamos discutiendo, Carlos? Estamos discutiendo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, que no había ocurrido. Es el centro de los poderes del país. Pero me lo dices Que como nos si yo lo avienten, ignorara. que nos avienten. ¿Sabes qué me encanta? Tu propensión a regañarme. No. No, y por mí, mira. De mi parte, como es la todo. película de Pedro Infante, pégame. Te estás acabando Aunque el tiempo me pegues, de yo los te demás. quiero. Marín, Elisa. 30 Nada más, segundos. sí creo que es el tema de la ciudad y es el tema del país. Si esto no cambia, pues seguiremos viviendo momentos de dolor, de muerte, de violencia, de temor y estaremos conviviendo en el día a día con quien no conocemos quién Bien, vamos está ahí. obligación del Héctor, gobierno. Héctor de Mauleón. Marín. Lo que hemos visto en la ciudad es que se heredan las estructuras políticas, las estructuras clientelares, llegan nuevos grupos y las heredan. Entonces van a heredar las estructuras que han estado manejando esto desde hace décadas y va a ser la prueba de fuego para saber si efectivamente habrá un cambio de régimen o no. Ayer sacaron a Sheinbaum junto a una moto llegando a un mitin en Tepito, conducida por un tipo que 2 días después estaba detenido por narcomenudeo y con armas. La llevó al mitin arropada por el grupo de ambulantes, por el grupo de ambulantes que la arropó. Entonces, frente a eso se va a enfrentar, eso es lo que van a encontrar. Marín. Sí, las inercias. Las inercias no solamente de las estructuras criminales del nivel que sean, del tamaño que sean, sino también las estructuras, por supuesto, policíacas, por supuesto las estructuras burocráticas de lo que van a ser ahora presidencias municipales, las delegaciones, la estructura burocrática del gobierno central, la estructura burocrática de las autoridades federales. Ya lo sabemos desde hace mucho que puede cambiar el Procurador General de la República o cualquier jefe de policía, pero si mantiene la estructura, es un lío modificar eso. Juan Pablo. Hay un tema que no tratamos y que creo que quizá en otra ocasión, pero creo que es muy relevante. Los narcomenudistas, por cómo está la ley, las leyes, salen inmediatamente. Los detienen y salen. Eso es una puerta giratoria que también se tiene que atender. Y yo cierro simplemente con lo que dije. Había 1000 puntos de venta, el año siguiente había 2000, no hicieron nada. Aquí los gobiernos tienen que rendir cuentas también de por qué permitieron o no fueron capaces de detener ese fenómeno que ven cómo está ahora. Terminamos con eso. Terminamos 10 segundos. Yo me quiero salir un poquito para reconocer la fuerza, el valor de muchos sectores internacionales para detener a un tipo que se llama Donald Trump ante la tragedia que están viviendo miles de niños en Estados Unidos. Perdón, pero ya se echó para atrás es un tema hoy. terrible. Pues sí, gracias al valor de muchos medios de comunicación internacionales, al valor de y muchos mexicanos, sectores. Bueno, pues Bueno, así ya es. se Entonces son habían manifestado prensa internacional. Marín, Azucena. Ya se habían nos vamos. manifestado, pero Gracias, sí, pero Azucena. habían Se acabó el tiempo. Tema para la próxima yo semana. solo soy un Muchas holograma. gracias a mis colegas, a mis vecinos y a usted. Nos vemos la próxima semana aquí en Con los de Enfrente. Bien. Sí sabes que sabemos de los niños. Yo